Bien, la fase 3, que es la implementación de la solución de este ejercicio, lo vamos a hacer utilizando el editor de Visual Studio Code y como lenguaje de programación JavaScript. Una vez que activen el Visual Studio Code, esta es la pantalla que se les va a presentar. Aquí tenemos la carpeta ya creada con la solución. ¿Qué nombre le vamos a colocar a la carpeta? El nombre de la carpeta va a tener un estándar. Es importante que usted aprenda a manejar los estándares para la creación, incluso desde la carpeta, donde usted va a guardar sus proyectos. El estándar va a ser L de lapso 25.1, que corresponde al lapso académico actual, punto, y C de introducción a la computación, todo lo va a separar por punto. Punto C1, que sería corte 1, porque este ejercicio pertenece al corte 1, y 14 el negocio. 14 es el número del ejercicio que corresponde a la guía de introducción a la computación que estamos realizando. Y el negocio es el nombre que tiene este ejercicio allí en la guía. Entonces, de esa manera usted va a identificar todos sus proyectos. L25.1, que es el lapso académico, y C de introducción a la computación, C1, que es corte 1, separado por puntos, y punto, el nombre del archivo del ejercicio que usted va a resolver en este caso. Y si tiene el número, si es de la guía, coloca, así mantiene ordenado toda la solución de su proyecto. Muy bien, tenemos esta carpeta. Dentro de esta carpeta vamos a crear una carpeta, que yo la creé, una carpeta llamada JS, que es donde vamos a tener todos los JavaScript, todos nuestros archivos JavaScript. Y fuera de esa carpeta vamos a tener un archivo index.html, que es una plantilla. Una plantilla, de hecho aquí cuando la estemos creando en el laboratorio vamos a ver que es una plantilla que se genera y simplemente vamos a añadir, son estas 3 líneas de código que están aquí. Más adelante vamos a explicar. Bien, ese archivo index.html va a quedar fuera de la carpeta. Dentro de la carpeta JavaScript van a aparecer debe contener por lo menos 3 archivos. El nombre de la clase, la clase que hemos identificado en nuestro enunciado, la clase interfaz de esa clase y el principal. Son 3 archivos mínimos por defecto que debemos tener en esa clase. Ok, vamos con el principal. En el principal, primeramente vamos a colocar en 3 comentarios lo que es el análisis de datos que hicimos previamente, donde vamos a colocar nuestro enunciado para que de esta manera usted pueda documentar sus proyectos, pueda saber que esta solución corresponde a este enunciado, ¿verdad? Para que esté organizado su proyecto. Entonces tenemos aquí, simplemente copiamos el enunciado y la forma de escribirlo en un bloque de comentarios es de esta manera: slash invertido, asterisco, y finaliza asterisco, slash invertido. Todo lo que esté dentro de ese bloque entonces va a estar en comentario. Fíjense que él queda en verde, indicando que es un comentario, es el color para los comentarios. Muy bien, el resto del código lo explicamos más adelante. Vamos con la clase laptop. Fíjense que la clase también las codificamos, les colocamos un estándar. Dice CL de clase, C mayúscula, L minúscula, guión bajo, laptop.js. Cuando usted lo escriba, usted se lo tiene que crear, usted le está dando nombre a ese proyecto, a esa clase, eso le va a colocar ese nombre. CL guión, el nombre de la clase, .js. Muy bien, se le presenta este espacio donde usted va a escribir. Y lo primero que va a escribir es esta línea de código. Esta línea de código lo que está indicando es que todo lo que pertenece a esta clase, usted le está dando la oportunidad de exportarlo, de usarlo en otras clases. Entonces, colocamos la sintaxis o la instrucción export the file class cl-laptop. Está exportando por defecto la palabra reservada class, tenemos que colocarla, todo lo que sale en azul son palabras reservadas, por lo tanto no puede utilizarla como nombre de atributo ni nombre de método, no puede utilizarla, tiene que colocar otro nombre. Y CL piso laptop es el nombre de la clase que acabamos de crear, el nombre de nuestro archivo, ¿verdad? Bien, entonces aquí aparece una llave que abre de color amarillo y aquí está la llave correspondiente que cierra. Toda llave que abre tiene que tener una que corresponda cerrando. Y esta que termina aquí. Quiere decir que todo lo que esté dentro de estas llaves amarillas corresponde a lo que pertenece a la clase laptop. Cuando creamos allá, definimos en la fase 2, que creamos el diseño de UML de la clase, dijimos que ella tenía un método que es el constructor de la clase. En JavaScript no le colocamos el nombre de la clase, le colocamos en la palabra constructor.
constructor y dijimos que ese método necesitaba recibir dos parámetros, que son los atributos de la clase, en este caso precio de venta y número de cuota. El constructor actualiza esos atributos. ¿Qué significa actualizar? Recuerda que el signo igual lo que hace es asignar. Este símbolo de igual o escrito una sola vez lo que hace es asignar. Quiere decir que él va a actualizar el atributo y le va a colocar el atributo del objeto, le va a colocar lo que recibe por parámetro. En este caso, el parámetro, fíjense que si yo me pongo acá, ¿verdad? Dice que es un parámetro. El precio de venta es un parámetro. Llega a ese objeto con un valor, a ese método con un valor. Y con el signo igual lo que hago es actualizar. Esto va a tomar el valor de esto. Esto va a tomar el valor del número de cuotas, que es el parámetro que entra. ¿Por qué le colocamos a los atributos this punto? Porque es una sintaxis con el que trabaja JavaScript. Entonces, todos los atributos y todos los métodos, cada vez que usted los va a utilizar o los va a invocar, debe anteponerle la palabra this punto. Entonces, ya aquí con el constructor hemos visto que tenemos que actualizar el nombre del atributo con el parámetro que llega. También mencionamos de que todos los atributos que tiene nuestra clase, como son atributos protegidos, van a tener dos métodos por defecto, el método set y el método get. Vamos a explicar el método set y el método get de precio de venta. Precio de venta es un atributo, tiene método set y tiene método get. Entonces, colocamos set, precio de venta, dijimos también, explicamos en la fase 2 de que necesita un parámetro de entrada y lo que va a hacer es una actualización. Lo mismo que hizo el constructor, ¿verdad? Va a actualizar el atributo de este objeto, ¿verdad? Del objeto de la clase lacto. Entonces, la palabra reservada this punto y le colocamos un guión de piso subrayado. Le colocamos el símbolo igual para decir que él va a tomar el valor que tiene precio de venta, que es el parámetro que está entrando acá. Pero fíjense que aquí le estamos colocando un símbolo de más. Estamos convirtiendo el valor que entra en numérico, porque el precio de venta es un valor numérico. Por lo tanto, lo vamos a hacer así. A todos los atributos que sean de tipo numérico, float o entero, o de cualquier otro tipo de dato numérico, debemos colocarle el símbolo más. Es la manera como trabaja JavaScript. El método get no recibe parámetros, sino que él devuelve retorna un valor. Y por lo tanto, retorna el atributo precio de venta. Pero precio de venta es un atributo y debemos anteponerle la palabra this punto y le colocamos el guión de subrayado porque estamos en el método get. El método set y el método get trabajan con este estándar de colocarle un guión de subrayado antes de su atributo. Entonces, el método set lo que hace es actualizar y el método get lo que hace es retornar el valor. Él lo actualiza, lo mantiene allí en memoria y cuando usted necesita tomar el valor del atributo, entonces lo que hace es invocar el método get y él con la palabra retornar le entrega el valor que tiene ese atributo. Lo mismo sucede con el número de cuotas, su método set y su método get. Bien, vamos con los métodos de cálculo. El método de cálculo en monto inicial. Recuerden que los métodos son funciones. Todo método es una función y las funciones tienen que retornar valores. En este caso, el monto inicial, él va a retornar un valor. Él ejecuta esta instrucción, él ejecuta esta operación aritmética, esta operación matemática, y una vez que la ejecuta, la debe retornar, la devuelve a quien llamó ese método. Muy bien, entonces en este caso, el monto inicial sería el precio de venta, pero como es un atributo de la clase, entonces debemos anteponerle la palabra this, por 25 entre 100, equivale a sacar el 25% del precio de venta, y retorna ese valor. Monto pendiente, ¿cómo se calcula el monto pendiente? Ya lo vimos en la fase 1, en el video de la fase 1 de análisis. Sería el precio de venta, que es un atributo, le anteponemos la palabra this y le restamos el monto inicial. Pero el monto inicial no es un atributo, el monto inicial es un método, a diferencia de los atributos que no llevan paréntesis que abre y paréntesis que lleva, los métodos sí. Los métodos se identifican colocando paréntesis que abre y paréntesis que cierra. Y delante de él, entonces, la palabra this, tanto para los atributos como para los métodos. Va la palabra reservada this. Si no se lo coloca, le va a dar un error de sintaxis. Muy bien, vamos con el siguiente método, el método monto cuota. El método monto cuota consiste en dividir
El monto pendiente, que es lo hemos calculado a través de un método, lo llamamos con la palabra reservada, utilizamos la palabra reservada this y se debe colocar paréntesis que abre y paréntesis que cierra entre el número de cuotas. A diferencia de esto, este es un atributo. Fíjense que los atributos se identifican con un color y los métodos se identifican con otro. Y que los métodos tienen paréntesis que abre y paréntesis que cierra. Pero eso va a depender de la manera como usted lo escriba. Porque si es un método y usted no le escribe paréntesis que abre y paréntesis que cierra, él va a asumir que es un atributo cuando no es así. Por eso tiene que tener mucho cuidado a la hora de escribir. Identificar los métodos con paréntesis que abre y paréntesis que cierra. Entonces, de esta manera ya tenemos la construcción en JavaScript de nuestra clase Laptop. Vamos ahora con la interfaz. En la interfaz del Laptop le vamos a colocar la misma sintaxis al principio. Vamos a exportar la clase y siempre se hace de la misma manera. Export default class, ¿verdad? Y le colocamos el nombre de la clase. CL- y Laptop, que es la clase donde estamos. Recordemos que en la fase 2 vimos que las interfaces no tienen atributos. Como ya no tienen atributos, entonces no tenemos que crear el constructor. No tenemos que crear el constructor, sino simplemente trabajamos con los métodos. El primer método es el método leer precio de venta. Este es un método igual que cualquier otro, una función igual que cualquier otra que retorne. En este caso, precio de venta es de tipo float. Cuando pedimos el nombre del precio de venta por teclado, queremos que aparezca este mensaje. Ingrese el precio de venta. Y lo vamos a hacer a través de esta instrucción, prompt. Esta instrucción me va a permitir que enviar por pantalla este mensaje. Y con la palabra retornar, el método va a guardar el valor que el usuario escriba por teclado. Lo mismo con el número de cuotas. El método se llama leer número de cuotas. La opción prompt me va a permitir enviar por pantalla este mensaje y la palabra retornar me va a permitir guardar el valor que tiene el número de cuotas. Este es un método y este es otro. Y ambos métodos pertenecen a la clase y Laptop. Si yo los quiero utilizar, entonces los debo llamar a través del objeto de la clase. Más adelante lo vamos a ver en el principal. Tenemos el otro método que es el reporte de Laptop. En este caso, el reporte de Laptop es un método que recibe 4 parámetros. Él va a recibir el monto inicial, el monto pendiente, el número de cuotas y el monto de las cuotas. Es un método que va a retornar estos valores y la forma de escribirlo es la siguiente. Se coloca entre comillas invertidas. No es comilla sencilla ni es comilla doble, es comilla invertida. Una aquí y otra al final. De hecho, cuando usted coloca las que allí, le va a salir el par de comillas y entre ellas es que va a colocar este bloque. Coloca la etiqueta aquí monto inicial y coloca esto que está en azul forma parte del estándar porque debe mantener de la sintaxis. Entonces sería llave que abre, dólar, llave que abre, llave que cierra y entre esa llave va a colocar el parámetro que quiere imprimir. Si es monto inicial, por supuesto va a ser el monto inicial. Este dólar que aparece aquí al final es para que aparezca, por ejemplo, $350. Si usted quiere que aparezca el símbolo de dólar en el mensaje, entonces lo coloca fuera del paréntesis. Acá, por eso que aparece fuera. Lo mismo con monto pendiente, número de cuotas mensuales y el monto de las cuotas. Así se coloca. Esta es la sintaxis para imprimir los valores por parámetros que recibe este método. Entonces ya tenemos también implementada la clase iLab. Vamos con el principal. En ambas ya las hemos exportado, le hemos puesto a disposición de otras clases sus atributos y sus métodos. El principal vamos a importarla. Vamos a importar estas dos clases, la clase Laptop y la clase iLaptop, con la forma escrita con que la hemos nombrado, el archivo. Y la sintaxis es esta: import, nombre de la clase, from, y la ruta. La ruta es esta que la vamos a escribir aquí, entre doble comilla, punto, slash invertido, el nombre de la clase, .js. Significa que en el archivo que usted ha creado, en la carpeta que usted ha creado, él busca este archivo. El archivo laptop.js y el archivo ilaptop.js, que ya ves. Muy bien, una vez que se ha hecho la importación de las clases que se han importado, entonces vamos a crear el objeto de la clase. La clase se llama iLaptop y el objeto lo vamos a llamar iLaptop. ¿Cómo sabemos que se está creando el objeto? Porque aquí tenemos primero la palabra reservada LED para crear la variable, ¿verdad? Que es el objeto iLaptop. Cuando colocamos la palabra new, quiere decir que vamos a crear una instancia de esa clase.
Recuerde que la clase es una plantilla. Ella no toma valores. Quienes toman valores son los objetos. Por lo tanto, hay que crear el objeto que va a tener todos los atributos y todos los métodos de esa clase. Y todo lo que tiene la clase lo vamos a poder utilizar solo a través del objeto. Entonces, aquí tenemos la clase CL y laptop, es el nombre de la clase, y creamos una instancia de esa clase y va a ser el objeto llamado ilaptop. A través de este objeto es que vamos a hacer uso de todo lo que tiene esa clase. ¿Qué es lo que necesitamos usar de esa clase? Necesitamos el método leer precio, que se invocar el método precio de venta. Cuando se invoca el método leer precio de venta, acá lo tenemos, debe aparecer este mensaje en pantalla y retornarse el valor que el usuario escriba por teclado. Por eso el método tiene la palabra retornar y significa que el valor lo va a llevar al sitio de donde ha sido invocado. El método está en la clase ilaptop. ¿Ven? Por eso creamos el atributo, el objeto ilaptop. Ilaptop.leer precio de venta. Cada vez que usted vaya a utilizar un método de la clase, usted lo debe invocar a través del objeto. El nombre del objeto, punto, el nombre del método. Entonces tenemos ilaptop.leer precio de venta, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, porque es un método. Cuando este método termine de ejecutarse y retorne el valor, usted lo tiene que guardar en una variable. ¿En qué variable lo va a guardar? Yo lo llamé PB, que sería precio de venta, porque eso es lo que está retornando este valor. Lo mismo va a ser el método leer número de cuota. Usted lo invoca a través del objeto ilaptop.leer número de cuota, el método se ejecuta, sale el mensaje, retorna el valor y lo guarda en esta variable llamada número de cuota, NC. Una vez que tiene estos valores en memoria, estos dos valores son los que usted va a pasar como parámetro al constructor de la clase laptop, que ya hemos hablado, ya dijimos, ¿verdad? Que tiene un constructor y que tiene dos parámetros que reciben valores. Esos valores que van a ser actualizados son estos, lo que el usuario les escriba por teclado: precio de venta y número de cuota. Esta instrucción que está aquí hace dos cosas. Primero, crea el objeto de la clase laptop. Al aparecer la palabra new, significa que está creando una instancia de la clase laptop. Y esa instancia no es más que el objeto. Y el objeto se llama laptop. Y aparte de eso, usted le está pasando por parámetro los valores que acaba de retornar estos métodos: el precio de venta y el número de cuota. Está haciendo dos cosas esta instrucción. Muy bien, entonces ya la clase laptop tiene los dos atributos que necesita: el precio de venta y tiene el número de cuotas para poder realizar todos los cálculos necesarios. Ahora, para poder invocar esos métodos de cálculo tenemos que activar el reporte. Para hacer el reporte se tiene esta sintaxis en JavaScript. Debe escribir esta sintaxis, una variable llamada salida va a contener un document.getElementById y va a colocar entre comillas la palabra salida. Eso es necesario para trabajar el index.html, que es el otro archivo que tenemos allí, ¿verdad? Que tenemos acá en nuestra carpeta. Una vez que esto va a ser un estándar, siempre lo va a escribir de esa manera y que esta instrucción funciona en concordancia con esta. Funcionan juntas. Entonces, salida.innerHTML va a crear el archivo en HTML, el reporte está creando aquí en HTML. ¿Y qué le va a pasar? Le va a pasar lo que usted quiere presentar en ese reporte. ¿Y qué es lo que usted quiere? Bueno, usted quiere que se invoque el método reporte del acto. El reporte del acto es un método que pertenece a la interfaz del acto, por lo tanto lo debe llamar a través del objeto ilaptop.reporte del acto. Pero para el reporte usted tiene que pasarle los 4 elementos o parámetros que usted necesita imprimir. Si recordamos acá en la interfaz, usted necesita imprimir el monto de la inicial, el monto pendiente, el número de cuotas y el monto de la cuota. Y fíjense que ese es el orden que tienen aquí: un monto inicial, monto pendiente, número de cuota y monto de la cuota. En este mismo orden, el que está de primero acá es el que debe estar de primero acá. El que está de segundo acá, que es monto pendiente, es el segundo parámetro que debe estar acá. Y el que está de último debe estar de último. Deben coincidir en orden para que no haya problemas a la hora de la impresión, o si son de diferentes tipos les va a dar un error de sintaxis. Entonces deben mantener el mismo orden. Ok, fíjense que aquí el método reporte del acto necesita que se imprima el monto de la inicial. El monto de la inicial, para que pueda recibir ese valor, tenemos que invocar el método. El método que me calcula el monto de la inicial se llama así, monto inicial, que es un método, paréntesis que abre y paréntesis que cierra, pero ese método pertenece a la clase laptop. Entonces lo debo llamar a través del objeto laptop.
El monto pendiente es un método que pertenece a la clase lacto y la debo llamar a través del objeto lacto y le coloco la palabra, el punto para poder hacer la correspondencia. Luego vamos a imprimir el número de cuota, pero el número de cuotas no es un método, el número de cuota es un atributo, pero es un atributo que pertenece a la clase lacto. Entonces, tanto los atributos como los métodos los podemos invocar a través del objeto. Sería lacto.número de cuota. Igual con el monto de la cuota, es un atributo y lo debemos invocar, es un método y lo invocamos a través del objeto lacto. Entonces, de esta manera ya tenemos implementado lo que es el principal.js. El index, el principal.js es el que, fíjense, es el que está indicando el orden en que se van a ejecutar todas nuestras instrucciones. Y estas instrucciones son secuenciales. Una detrás de la otra. Primero esta, luego esta, luego esta, luego esta, luego esta, etc. Cuando se invoca aquí, va al método, ejecuta las instrucciones en orden lineal y vuelve acá. Y sigue en orden secuencial. Muy bien, ahora vamos al index. El index HTML, les dije al principio que solamente vamos a trabajar es esta parte, donde vamos a colocar un TID y el ID de salida, que fue el que escribimos allá para determinar el reporte, cómo nos va a salir en HTML. Colocamos el script de la ruta donde del archivo que queremos que se ejecute. Fíjense que nosotros tenemos en nuestra carpeta JS 3 archivos, pero de los 3 archivos, el que se va a ejecutar de primero es el principal, él es el que va a indicar quién se va a ejecutar, qué cosa se va a ejecutar de cada archivo, de cada clase. Entonces, ese es el que vamos a invocar acá. Y cuando le colocamos aquí la instrucción type módulo, es porque como está dividido, no hay un solo archivo JavaScript, sino que están divididos en clases, entonces eso le va a permitir a él buscar en más de un archivo, es lo que significa que está modular, que está separado. Bien, hasta ahora hemos visto entonces la implementación en JavaScript de este ejercicio, con las clases lacto y la interfaz de lacto y el principal.js. Por supuesto, con su archivo correspondiente, index.html. A continuación, vamos a realizar la corrida de los datos. Vamos a ejecutar los datos de prueba para que puedan observar cómo es que funciona el ejercicio. Bien, para la ejecución de este ejercicio lo vamos a hacer desde el archivo index.html. Por cierto, es importante que entiendan que en la carpeta JS solamente van los archivos de JavaScript, que son las clases y el principal. Y el index.html va fuera de esa clase. En esta carpeta resource de recursos les voy a colocar, siempre vamos a colocarle el .pdf, que es la solución de este ejercicio. Ok, son las carpetas que vamos a trabajar, pero en JavaScript vamos a trabajar en Visual Studio Code, JavaScript vamos a trabajar con la carpeta JS y index.html. Para ejecutar nuestro programa, usted se va a ubicar en el index.html y en esta área va a hacer clic acá con el menú contextual, botón derecho, busca la opción Open Live Server. Ok, vamos a ver desde aquí, vamos a correr nuestro programa para que aparezca en nuestro navegador. Bien, aquí tenemos la ejecución ya de nuestro programa, corriendo desde el manejador. Ingrese el precio de venta, 600, era uno de los datos de prueba, vamos a correr los datos de prueba. $600, el número de cuotas dice que son 3, y aquí tenemos la salida. Aquí ya tenemos la salida de datos de prueba. Monto inicial, $150, monto pendiente, $450 y el número de cuotas mensuales, $3. Y el monto de cuotas, $150. Entonces, de esa manera usted va a verificar en lo sucesivo los ejercicios con los datos de prueba que se le dan en el ejercicio y observa la salida. Si están correctas, quiere decir que su ejercicio funciona de la manera correcta, está implementado de la manera correcta. Bien, de esta manera hemos llegado al final de este video con la resolución del ejercicio en sus 3 fases: fase de análisis, fase de diseño y fase de implementación.